Pensando en qué tema compartir con vosotros para el principio de este año, y pensando que Dios tiene que caminar con nosotros todos los días de este año, pensé que necesitábamos reconectarnos con Dios. Y la única forma que tenemos para reconectarnos con Dios es a través de su palabra y a través de la oración. No hay otra fórmula, no hay otro método. Solo la palabra de Dios me trae el mensaje directo de Dios y a través de la oración yo hablo con Dios, dialogo con Él. Y como necesito de su ayuda diaria, pues qué mejor que recordar qué es la oración. Yo sé que muchos sabéis lo que es la oración, pero hay veces que tenemos que recordar que quizás estamos orando poco. Hay veces que tenemos que recordar que quizás la solución a mi matrimonio está en la oración y en caer de rodillas. Quizás tenemos que recordar que los problemas que tengo tienen una solución a través de la oración. Quizás tengo que recordar que como dirigente de iglesia necesito pasar muchas más horas en oración cada día y cada semana. Porque sabéis, si hay una época en la historia que ha necesitado de estar de rodillas, es esta época. Si hay una época en la historia que el pueblo de Dios necesita orar como nunca jamás lo ha hecho en la historia, es esta época. Porque estamos al borde de acontecimientos fascinantes, pero acontecimientos que traerán consigo un tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo que necesitará que los cristianos oren como jamás lo han hecho en su vida. ¿Qué tal si empezamos ya? Porque el tiempo de angustia está ya ahí, mis hermanos. La gente está con angustia. Las familias de nuestra iglesia tienen angustia. Y no es nada para lo que va a venir. Así es que, ¿qué tal si empezamos ya a tener una relación personal con nuestro Dios de confianza, para que en las pequeñas cosas podamos interactuar con Él y ver cómo Él responde a nuestras oraciones, para que cuando vengan las grandes cosas, yo tenga una confianza diaria en ese Dios que me ha acompañado hasta ese momento y diré, bueno, pues si hasta aquí me acompañaste en las pequeñas cosas, en esta gran cosa también me acompañarás. Pero si no cultivamos esa relación, mis hermanos, a través de la oración, del interactuar constante con Dios, cuando lleguen las grandes cosas, cuando lleguen los que cabalgan a caballo, como dice la Biblia, si no fuimos capaces de contender con los de a pie, ¿cómo contenderemos con los de a caballo? La oración es la base de nuestra relación con Dios. Así es que tenemos que cultivar la oración. Y en esta mañana me gustaría recordar con vosotros algunas cosas importantes sobre la oración. Me gustaría abrir la Biblia en Éxodo. Vayamos a Éxodo. Vamos a leer el capítulo 17. Éxodo, capítulo 17, versículos 11 al 13. Éxodo 17, versículos 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando la bajaba, su mano vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y Moisés se sentó sobre ella. Y mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Los enemigos de Dios habían atacado al pueblo de Dios. Se estaba librando una batalla en la llanura. Moisés había subido al monte no para contemplar el espectáculo, sino para estar lo más cerca de Dios posible. Y como sentía que todavía necesitaba estar más cerca, levantó sus manos hacia el cielo, intentando asirse del cielo para que Dios dirigiera esa batalla decisiva para el pueblo y ganara la batalla.
Y mientras Moisés estaba con las manos levantadas hacia el cielo, los ejércitos de Israel avanzaban y él veía cómo se movían en la llanura y vencían al enemigo. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, entonces veía rápidamente cómo Amalek comenzaba a vencer. ¿Qué nos da? ¿Qué nos dice este mensaje, mis hermanos? ¿Qué estaba haciendo Moisés con las manos levantadas hacia el cielo? Estaba orando, intercediendo por el pueblo. Estaba intercediendo por esa batalla para que Dios ganara la victoria. Cuando él bajaba las manos, dejaba de orar. Y cuando dejaba de orar, ¿qué ocurría? El enemigo vencía al pueblo de Dios. Así es que es una hermosa historia que me muestra la importancia de la oración. Me muestra que cuando yo no oro, o cuando me canso de orar, o cuando me canso de estudiar la Biblia, o de relacionarme con Dios, ¿quién gana la batalla en mi vida? El enemigo. El enemigo va avanzando terreno, poco a poco, casi sin darme cuenta, pero va comiendo terreno. Pero cuando oro, cuando mantengo mi unión con Dios, ¿quién pierde la batalla? El enemigo pierde la batalla. Satanás pierde la batalla en mi vida y retrocede frente a Cristo y sus ángeles que caminan en torno de mí y alrededor mío, mis hermanos. Esto es lo que ocurría en aquel campo y es lo que ocurre hoy en día en nuestra iglesia, en nuestra familia, en mi vida. Cuando yo oro, cuando levanto mis manos al cielo y me aferro de las promesas del cielo, entonces Dios gana la batalla. Pero cuando yo me canso de orar, cuando me canso de estudiar la Biblia, entonces el enemigo rápidamente comienza a ganar terreno en mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación con los demás, en mi vida. El pueblo de Israel ganó aquel día la batalla porque Moisés se aferró a Dios. Y las dos personas que tenía a su lado le sostuvieron las manos y oraron junto con él. Así es que los tres oraban al unísono y los tres orando al unísono sin parar hasta la puesta del sol hicieron que la batalla se ganara. Mis hermanos, queda muy poco para la puesta del sol. Queda muy poco. Queda muy poco para que todo lo que tiene que ver con este mundo se termine. Así es que es hora de no dejar de orar y que el Señor guíe nuestras vidas, domine nuestras vidas, dirija nuestras vidas, arregle nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Necesitamos poder para finalmente poder culminar el mensaje que tenemos que darle a este mundo. En el versículo 17 dice que Moisés, cuando se acabó aquella batalla, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi significa estandarte. Así es que Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte. Y sabéis que en una batalla el estandarte va delante de los ejércitos. Es el que marca quién va ganando la batalla. Si el estandarte se cae, si el estandarte retrocede y comienza a atravesar filas en dirección contraria al enemigo, quiere decir que hemos perdido la batalla. Pero si el estandarte se mantiene delante, levantado, quiere decir que seguimos en la batalla y ganando terreno. ¿Cómo ganaron terreno aquel día? ¿Quién era el estandarte, mis hermanos? El estandarte era Dios en persona que luchaba delante de los ejércitos de Israel. Y Dios en persona luchaba mientras su pueblo oraba. Pero cuando su pueblo no pedía que intercediera, que actuara, entonces Dios retrocedía y los ejércitos enemigos avanzaban. Por eso Moisés muy bien llamó a aquel altar Jehová mi estandarte. Jehová es el que nos hará ganar la victoria, mis hermanos, pero cuando nosotros lo pongamos en primer lugar delante nuestro, y la manera de ponerlo en primer lugar delante nuestro en nuestra vida es a través del estudio de su palabra y a través de la oración, de nuestra dependencia permanente, diaria de Él. Así podremos ganar la batalla contra el mal. Elena de White dice en el Camino a Cristo, todas las citas que voy a leer están en el capítulo que tiene que ver con la oración del Camino a Cristo, así es que
Solo lo cito ahora, todo lo demás lo podéis buscar en el Camino a Cristo. Os invito a que leáis ese capítulo que habla sobre la oración en ese libro, es magnífico. Ella dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Atentos, como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a nosotros hacia Él. ¿Por qué subió Moisés al monte? Porque estaba elevándose hacia Dios. ¿Por qué estiró sus manos? Porque estaba intentando alcanzar a Dios. Así es que la oración nos eleva a nosotros hacia Dios. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él, y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Mis hermanos, ninguna oración que hagáis con todo vuestro corazón, queriendo asir el cielo con todas vuestras fuerzas, será desoída. Todas serán oídas, todas son oídas, todas son escuchadas y todas son respondidas. Jesús, cuando habitó entre nosotros, oraba constantemente. Sabemos que pasaban noches enteras, después de jornadas agotadoras, pasaba noches enteras en oración, asiéndose de su Padre, tomando fuerzas del cielo. Y Él era Dios, y era sin pecado, y era perfecto, y necesitaba constantemente unirse al cielo, recibir las fuerzas de su Padre y del Espíritu Santo. Si Él, que era perfecto, mis hermanos, si Él, que era Dios, estaba constantemente enganchado al cielo, ¿por qué nosotros oramos tan poco? Nosotros que somos pecadores, nosotros que somos personas que tenemos 1000 vicios, que tenemos 1000 tendencias incorrectas, que estamos sometidos constantemente a la tentación, ¿cómo es posible que oremos tan poco? Y lo digo por mí mismo, que reconozco que tendría que orar muchísimo más. ¿Qué pensarán los ángeles del cielo cuando ven que con tantas necesidades y debilidades como tenemos, oramos tan poco y tenemos tan poca fe? Ellos, que son perfectos y que están todo el día alabando a Dios, todo el día alabando a Dios, comunicándose con Dios, hablando con Él, y nosotros que estamos en un campo de batalla donde nos están exterminando, no nos aferramos al poder que nos puede salvar del exterminio. Las tinieblas rodean a aquellos que descuidan la oración. Las nubes oscuras de Satanás van rodeando nuestra vida hasta que nos agarra por el cuello. Y entonces o grito, Señor, ayúdame, o Satanás acaba de estrangularme. Las tentaciones secretas del enemigo nos incitan al pecado, y todo, mis hermanos, porque no oramos. Porque si no, el enemigo no tendría poder sobre nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Sabemos que sin oración corremos el riesgo de volvernos indiferentes a la palabra de Dios, al llamado del Espíritu Santo. Corremos el peligro de desviarnos del sendero recto, de la meta que hemos escogido en nuestra vida, que es ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Sin oración constante, el enemigo vencerá, nos rodeará y finalmente nos asfixiará. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano, cuando él dice todos los elementos necesarios para vencer en la batalla contra el enemigo, va equiparando cada cosa de esa armadura a algo que nosotros necesitamos. Dice ¿la espada qué es? La espada es la palabra de Dios. El yelmo, ¿qué es el yelmo?
La seguridad de la salvación. Tengo que tener en mi mente constante la seguridad que Jesús me da, que me perdona mis pecados y me hace apto para el cielo, mis hermanos. Por eso el casco que rodea mi cerebro, Pablo dice, es la seguridad de la salvación. El escudo de la fe para apagar los dardos envenenados del enemigo. Las sandalias del Evangelio. Y así va avanzando. ¿Y con qué termina la descripción de la armadura el apóstol Pablo? ¿Con qué termina? ¿Con qué termina? Termina con la oración, mis hermanos. ¿Lo podéis leer? ¿Lo podéis leer, mis hermanos? Claramente. Está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fijaros que dice, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que no dice que solo oremos por nosotros, sino por todos los santos, mis hermanos. Una oración por mí mismo nada más es importante, pero si solo oro por mí, es egoísmo. Fijaros que Moisés, Aarón y Hur no oraban por ellos. ¿Oraban por quiénes? Por su pueblo que estaba luchando la batalla en la llanura. Yo tengo que orar por mis hermanos, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa o mi esposo, por mis familiares que no conocen a Dios todavía, por los dirigentes de las naciones de este mundo, por los que gobiernan este país, para que el Señor les dé sabiduría y puedan hacer lo correcto. Tengo que orar por todos. Por eso Pablo dice, tenemos que orar sin cesar, tengo que hacerme listas de oración, cuadernos de oración, donde ponga nombres y apellidos, problema de la persona, qué es lo que necesita, Señor. Y cuando ore, abriré el cuaderno, y no importa que abra los ojos para leer las peticiones que hay ahí. Tengo que ser consciente de lo que pone ahí, tengo que hacer mía la petición de mi hermano. A veces son tantos que yo tengo que tener listas de oración para poder mencionaros a muchos de los que estáis aquí, y finalmente una petición general. Pero todos tenemos que hacer esto, mis hermanos, todos tenemos que hacer esto, todos tenemos que orar por todos. Por eso el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar sin cesar es mantener una unión ininterrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a nosotros. Que el carácter de Dios fluya hacia mí, que pueda transformarme, que pueda limpiarme, que pueda hacerme suyo nada más. Y entonces de nuestra vida surgirá la pureza y la santidad hacia Dios. Así es que la vida de Dios tiene que fluir hacia mí a través de la oración, y a continuación surgirá una transformación en mi vida de pureza y santidad. Este es el secreto de la vida cristiana. Por lo tanto, mis hermanos, si este es el secreto, ¿cómo debemos orar? Porque hay determinadas cosas que influyen a veces para que mi oración no sea escuchada. Yo os he dicho antes que todas las oraciones son escuchadas, sí, pero quizá no todas son respondidas. Y la Biblia me dice que hay oraciones que no son ni siquiera escuchadas. ¿Qué debemos hacer cuando oramos? En primer lugar, en nuestra oración debemos dirigirnos ¿a quién? ¿A quién? Debemos dirigirnos al Padre, ¿sí? Jesús en su oración modelo, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se dirigió Jesús? Al Padre. Y hay más textos que dicen que tenemos que dirigirnos al Padre. Lo dice Juan 14:13, por ejemplo. Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué creéis que hay que pedir
al Padre y no al Hijo, al Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, yo prefiero hablar con Jesús. Ayer me decía una persona, no, es que a mí me han enseñado que tengo que dirigirme al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros hoy. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que tengo que dirigirme al Padre. ¿Y por qué tengo que dirigirme al Padre? ¿Por qué no puedo dirigirme a Jesús o al Espíritu Santo? Al fin y al cabo los tres son Dios. ¿Por qué Jesús quiso que nos dirigiésemos al Padre? Porque, ¿sabéis? Él estaba supeditado al Padre en la historia de la salvación. En el proyecto de la salvación, Jesús se supedita al Padre. Es nuestro ejemplo de ser humano, supeditado al Padre y lleno del Espíritu Santo, que triunfa haciendo la voluntad del Padre. Así es que, bueno, podríamos tener más sintonía con Jesús, porque se ha hecho hombre, porque es como nosotros, porque ha sufrido en este mundo, porque ha padecido como nosotros, y puedo decir, oye, es mi colega, es mi amigo, es una persona que ha vivido lo que yo he vivido, así es que él me entiende mejor, así es que yo me voy a dirigir a Jesús. ¿Y entonces qué ocurriría? ¿Que me dirijo a Jesús y me olvido de quién? Me olvido del Padre, que me ama tanto como Jesús y que ha sacrificado tanto como Él para mi salvación. ¿Y me olvido del Espíritu Santo? Así es que en mi oración tengo que recordar a las personas de la divinidad. Por eso Jesús dice, no, os dirigís al Padre y le pedís en mi nombre y yo lo haré. No es el Padre el que lo hace, es Cristo el que lo hace, pero si se lo pedimos a su Padre. Y entonces Él hará. Y el Espíritu Santo, que está supeditado al Padre y al Hijo, vendrá a nosotros si nosotros se lo pedimos al Padre, y Jesús y el Padre se pondrán de acuerdo y dirán al Espíritu Santo, ves, y el Espíritu Santo vendrá. Así es que, para que no nos olvidemos de ninguna persona, por eso tenemos que pedirle al Padre y terminar diciendo en el nombre de Jesús o cualquier fórmula que mencione a Jesús como la base de nuestra petición. Dice Elena de White, orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre. El principio, o al principio y al fin de la oración, es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas y confiando en su gracia y haciendo sus obras. Fijaros, mis hermanos, lo que significa decir en el nombre de Jesús. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, no solo es una mera coletilla. Elena de White dice que estoy poniendo mi vida al servicio de Dios, diciendo, Señor, estoy dispuesto a hacer las cosas como las hacía Jesús. Estoy dispuesto a vivir como vivía Jesús. Estoy dispuesto a actuar con los demás como actuaba Jesús. Quiero tener el carácter de Jesús. Así es que cuando yo digo, en el nombre de Jesús te pido esto, estoy intentando ser consecuente con mi oración. Hay muchas veces que no somos consecuentes con nuestras oraciones. Hacemos una oración, terminamos, decimos amén, y al instante nos hemos olvidado de lo que hemos orado. Y estamos discutiendo y cayendo en el mismo problema por el que acabamos de pedir. ¿Cómo es posible eso? Porque no hemos vivido la oración, porque no hemos sentido la oración, porque no somos consecuentes con lo que hemos pedido. Si yo soy consecuente con lo que he pedido y digo en el nombre de Jesús, mis hermanos, estoy poniendo a Jesús como testigo de que yo voy a vivir la oración. Que estoy dispuesto a vivir lo que he pedido. Estoy dispuesto a vivir conforme a lo que he dicho. Y si le he dicho al Señor, Señor, quiero abandonar este pecado, cuando diga en el nombre de Jesús te lo pido, le estaré diciendo, me comprometo con Jesús como testigo, de que quiero realmente hacer esto, Señor. Así es que dame el poder para hacerlo. Y no se me olvidará tan fácilmente como cuando damos esta coletilla como un dicho final de la oración. Fijaros que Elena de White dice, es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas y confiando en su gracia y haciendo sus obras. Así es que fijaros a lo que me comprometo cuando digo, en el nombre de Jesús te lo pido. ¿Qué más conlleva la oración? Pues debemos hablar con Dios como con un amigo, ya lo he dicho antes.
contarle nuestras penas y alegrías, consultarle sobre qué debemos hacer. Debemos mantener un diálogo constante, pensando y meditando en lo que decimos. No caigamos en una rutina que ni siquiera pensamos. A veces oigo oraciones, y a veces a lo mejor he podido yo decir alguna también, tan rápidas, que yo no sé si Dios se ha enterado. Son oraciones como que hacen así y caen. Tan rápidas, tan así, que parecen de memoria, ¿verdad? Tenemos tanta hambre que, Señor, bendice estos alimentos porque, gracias por dárnoslos, amén. A comer. Vamos a comer todos y nos hemos olvidado de lo que hemos dicho. Y a lo mejor estoy comiendo algo que Dios no puede bendecir. Entonces, ¿cómo que? Yo tengo un amigo en Cantabria, que le invitaron a cenar su familia a su casa. Todos no eran adventistas y, por supuesto, en aquella mesa, que era una mesa de Nochebuena, pues imaginaros lo que había, ¿no? De bebida, imaginaos lo que había. Y como ellos sabían que él era adventista y que le gustaba orar antes de la comida, dijeron: Alejandro, ora, haz tú la oración. Y él pensaba para sí: Señor, ¿y qué puedes bendecir de aquí? Era un compromiso terrible, ¿no? Así es que él se levantó y dijo: Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Bueno, hizo la oración y cuando tuvo que pasar a los alimentos dice: y de toda esta mesa, de lo que tú puedas bendecir, bendícelo. Amén. Claro. No fue hipócrita en todo caso, ¿verdad? Bien, esto es para que veamos que tenemos que orar consecuentemente y debemos mantener ese diálogo constante y consecuente con Dios sin caer en una rutina. La rutina hubiera sido: Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar. ¿Y cómo va a bendecir esos langostinos que hay ahí y ese cochinillo que hay ahí? ¿Cómo va a bendecir eso? No puede ser. Así es que, bien, por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, ahí Jesús está diciendo: mira, cuando ores no reces, no reces, no reces. ¿Qué es rezar? Es lo que hace la mayoría del cristianismo y de todas las religiones no cristianas también rezan. ¿Qué es rezar? Es repetir una oración de memoria miles de veces si hace falta, sin enterarme ni de lo que estoy diciendo. Eso es rezar. Lo que importa es la repetición. Cuanto más lo repita, más lata le voy a dar al Dios al que me estoy dirigiendo y finalmente por pesado me dará lo que le pido. Algunos lo hacen por penitencia. Por eso cuando vas a un cura y te confiesas, pues te dice: oye, reza no sé cuántos Padre Nuestro, no sé cuántas Ave Marías y ego te absolvo. O sea que la oración es una penitencia, imaginaros. Pues Jesús dice: mira, eso no me sirve de nada. Lo de rezar no me sirve para nada. Porque o tú eres consciente de lo que me estás diciendo, pidiendo, y tú te estás comprometiendo a hacer, o tu oración, vamos, del techo no ha pasado. Así es que lo del rezo, esto que hago sin pensar, yo he visto personas con un rosario en la mano, las he visto, las he tenido hablando conmigo, con un rosario en la mano que estaba hablando conmigo de una conversación y estaba pasando cuentas del rosario. Quiere decir que estaba rezando mientras hablaba conmigo, o sea que estaba diciendo Padre Nuestro y estaba hablando conmigo, pero ¿cómo lo puede hacer todo a la vez? Bueno, en alguna cosa no estará prestando atención, o no estaba prestando atención a mí, o no estaba prestando atención para nada a lo que estaba diciendo, y simplemente lo decía, pero lo que valía era pasar cuentas del rosario, pues claro, eran méritos que alcanzaba delante de Dios. Jesús dice: eso no sirve para nada. Estás haciendo como los gentiles. Sabéis que se han encontrado rosarios hasta en las tumbas de los faraones, ¿verdad? O sea, los rosarios son más antiguos que el hombre en este mundo. ¿Quiere esto decir que el hombre siempre ha creído que por pesado me escucharán? Y Dios dice: perdona, por pesado no te escucho.
Porque antes de que tú me lo pidas, yo ya sé lo que necesitas. Así es que, ¿para qué es la oración? No, tú necesitas la oración. No yo, dice Dios. Tú necesitas hablar conmigo. Tú necesitas descargarte. Tú necesitas compartir conmigo. Y yo encantado de escucharte, pero no me vengas con un rezo. No me vengas con una repetición. ¿Esto quiere decir que no puedo orar por un problema que tiene mi hijo, mi hija, yo mismo, repetidas veces a lo largo del día? Claro que puedo hacerlo. No tiene nada que ver. Mientras esté consciente, ponga mi corazón en ello y esté hablando con Dios como hablo con un amigo. Porque un amigo, si necesito dinero, yo no le digo, oye Juan, dame dinero, por favor, dame dinero, por favor, Juan, anda, escúchame, dame dinero, Juan, dame dinero, que ya sabes que necesito dinero, dame dinero. No le digo así, porque el amigo me dirá, oye, vete por ahí. Pues hay veces que nosotros oramos así. Oramos así. Y Dios me dice, no, perdona, con que me lo digas una vez ya te escuché. Y además encantado de escucharte y no te preocupes que responderé. A lo mejor no con la velocidad que tú esperas o de la forma que tú esperas, pero voy a responder. Así es que no me lo repitas porque no soy sordo. Pero podemos decírselo todas las veces que queramos, siempre que pongamos el corazón en ello. Debemos, por lo tanto, ser constantes en la oración, como dice Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración, mis hermanos, constantes. Elena de White le preguntó al ángel que la acompañaba, le dijo, oye, ¿por qué recibimos tan poca respuesta a nuestras oraciones muchas veces? ¿Sabéis lo que le contestó el ángel? Porque soltáis muy rápido la presa. Porque soltáis muy rápido la presa. Es decir, oro una vez, oro dos, y luego ya, pues ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Y a Dios también se le olvida, claro, porque si no se lo recordamos. Soltamos muy rápido la presa. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que ser constantes en la oración. Mis hermanos, en este año deberíamos proponernos orar cada mañana al levantarnos. Buscar un rato a mediodía para orar también y pedirle al Señor, Señor, en esta mañana he cometido una serie de fallos, perdóname y ayúdame para esta tarde, para que vaya mejor la cosa. Y por la noche, cuando hagamos la recapitulación del día, tenemos que decirle, Señor, perdóname por esto, por aquello, por lo otro, por esto que hice mal, por aquello que pronuncié mal. Si hacemos esto, mis hermanos, seremos conscientes constantemente de lo que está mal en nuestra vida. Y además agradeceremos a Dios por toda la protección que nos ha dado a lo largo del día. Vivimos en Babilonia, mis hermanos. Vivimos en Babilonia. Todo lo que nos rodea es Babilonia. El mundo entero hoy en día es Babilonia. Daniel vivía en Babilonia y ¿cuántas veces oraba? 3 veces al día oraba Daniel. Y lo tenía en su agenda. Y era lo más importante. No importaban las reuniones con el rey del imperio babilónico en ese momento, no importaban las gestiones que tuviera que hacer, él tenía su habitación especial para la oración y su tiempo marcado en agenda para la oración. Y ya podían venir edictos de muerte, que lo encontrábamos siempre de la misma manera, con las ventanas abiertas en su habitación y orando. Nada cambiaba ese hábito. Por eso Daniel era como era. Ahí está el secreto. Porque era un hombre de oración. Así es que si somos hombres y mujeres de oración, mis hermanos, el enemigo temblará, huirá, se deshará delante nuestro y nada podrá oponérsenos. Jesús dice, pedid y se os dará, en Mateo 7:7. Debemos sentir necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa en Isaías 44:3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre los sequedales. Así es que Dios está diciendo que Él está dispuesto a derramar lluvias, diluvios enteros de bendiciones sobre la tierra seca y sedienta que pide agua. Dios dará cuando yo pida agua. Cuando yo le busque con todo mi corazón, le hallaremos. Y lo podemos hallar a través de la oración. ¿Qué más problemas puede tener la oración, mis hermanos? Bueno, quizá estemos apegados a algún pecado
No digo un pecado que no sepamos, digo un pecado que sepamos, que conocemos, que lo sé cada día por nombres y apellidos porque el Espíritu Santo en mi conciencia me lo está recordando. Me está diciendo, esto que estás haciendo está mal, esto está mal, está muy mal, sigues haciéndolo mal. Si yo sigo haciéndolo mal, si yo sigo aferrándome a ese pecado, si no quiero soltar ese pecado, entonces mejor no le pido nada a Dios porque no me va a escuchar. Puede parecer duro, pero es así, mis hermanos. No me va a escuchar. Si yo no quiero soltar el pecado, Dios no me va a escuchar. Otra cosa diferente es que yo esté luchando con el pecado, que esté luchando con un vicio, que esté luchando con una adicción, que esté luchando con una deformidad de mi carácter y que esté desesperado por abandonar eso. Entonces Dios me va a escuchar. Y se va a poner a mi lado para luchar conmigo. Pero porque yo estaré desesperado por abandonar eso, deseando dejar eso. Entonces no tengo problema, el Señor me va a escuchar. Pero si yo no quiero dejar el pecado, si yo me regodeo en ese pecado, si sigo trabajando en ese pecado y no quiero dejarlo, entonces Dios no me va a escuchar. Y hay un texto que lo dice claramente, que está en Isaías 59:2. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es que si yo tengo un pecado en mi vida que no quiero dejar, Dios se da la vuelta y no me escucha. Cuando yo me dirija a Él, Dios me dará la espalda. Imaginaros si es duro lo que está diciendo Isaías. Dice que son nuestros pecados, esos que no queremos abandonar, esos que estamos aferrados a ellos, ese mal carácter que tengo, ese vicio que tengo, eso que no quiero dejar, eso está creando un abismo entre Dios y yo. La única forma de establecer un puente es que yo en oración le diga al Señor, Señor, perdóname, perdóname, límpiame, transfórmame. Lléname de tu Santo Espíritu para que yo pueda vencer eso. Sigo luchando, Señor. He vuelto a caer, pero perdóname. Y mi hermano, si esta es tu situación, no importa que caigas muchas veces, si sigues peleando con toda tu alma y todo tu corazón, el Señor seguirá a tu lado. No creas eso que dice Satanás a nuestro oído, wow, otra vez has caído. Otra vez, eres un desastre. Mejor no hables más con Dios. Mejor no te dirijas más a Él. Eres un sucio. Eres una persona que no merece la pena. Dios no te está escuchando ya. Tantas veces has ido con el cuento a Dios. ¿Qué crees? ¿Que Dios te va a escuchar tantas veces? No hagáis caso a esa voz, mis hermanos. Cuanto más caigamos en el pecado, si en mi corazón hay desesperación por dejarlo, tengo que acudir a Dios a toda velocidad. Y el Señor estará con todos sus oídos prestándome atención y dándome toda la ayuda que necesito. Así es que apartad ese pensamiento, porque ese pensamiento os llevará a la desesperación y os llevará a creer que Dios es un ser que no es misericordioso ni perdonador. Y es todo lo contrario. Si Jesús nos dijo que teníamos que perdonar a nuestro hermano, ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Si Él nos pide eso a nosotros, ¿cuántas veces creéis que Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros? Siempre también, mientras vaya con un corazón arrepentido y sincero a pedirle perdón. Cuando hayamos confesado con corazón sincero todos nuestros pecados conocidos y hayamos pedido también por aquellos que no nos hemos dado cuenta que hemos cometido, pero que hemos cometido, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Pero ¿sabéis? No todo lo que pedimos lo recibimos. Santiago 4:3. Santiago 4:3 me dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice que esas peticiones no son contestadas. Así es que si hay un pecado en mi vida, que yo me aferro a él, no va a contestar Dios. Si pido mal para gastar en mis deleites, es decir, si tengo una casa normal, pero quiero tener un chalet de lujo,
y se lo pido a Dios, pues Dios no me va a contestar. Ya está, no me va a contestar. Si pido para gastar en mis deleites, si pido para mí, si pido cosas que tienen que ver con este mundo, pues posiblemente Dios no me va a contestar. Dios me va a contestar para suplir mis necesidades básicas, pero no para... Recordad a la viuda de Sarepta. Dios podía haber llenado aquella tinaja hasta arriba y la otra tinaja de aceite hasta arriba, lo podía haber hecho, ¿no? El primer día lo podía haber hecho. Pero ¿por qué cada día se vaciaba la tinaja y lo único que se rellenaba es así, un poquito de harina y un poquito de aceite? Lo justo para sostener la vida del día siguiente. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso así? Porque Dios quiere que dependamos de Él, que sigamos aferrados. ¿Sabe que si nos llena de cosas, de bendiciones, de riquezas, de dinero, qué haremos? Lo que hizo Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Era el hombre más sabio del mundo, pero se volvió el más tonto del mundo cuando se llenó de riquezas, de mujeres, de posesiones, de oro, se volvió el más tonto del mundo. Esto nos demuestra que el dinero no hace la felicidad. No digáis, pero ayuda bastante, que os he oído por ahí. Mis hermanos, Elena de White dice en El Camino a Cristo, somos tan cortos de vista que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, sino una maldición. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente soy. Pero como somos cortos de vista y estamos ciegos, enfermos, leprosos, de todo, ¿verdad? Pues no podemos ver más allá de 2 pasos por delante nuestro. Una enorme niebla nos envuelve, pero Dios desde arriba sí ve todo. Ve el precipicio que hay ahí, ve el abismo que hay por allí, ve el monte que se levanta para acá, y Dios dice, bueno, me ha pedido esto, pero ¿le conviene realmente? No. Le conviene mejor esto. Y me da lo que me conviene, no lo que yo he pedido, porque a lo mejor he pedido mal. Y sabéis, el Espíritu Santo está constantemente transformando mis oraciones para que las peticiones lleguen correctas a Dios. A veces yo pido una cosa y el Espíritu transforma mi petición para que llegue correcta a Dios y se me pueda conceder. Fijaros cómo trabaja la divinidad para nosotros. Así es que cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente está muy cercano y recibiremos las bendiciones que necesitamos. Una persona me decía, ¿sabe, pastor? He hecho una lista a lo largo de todo este año de todas las cosas que le he pedido a Dios en mis oraciones. Y me he preocupado en ir apuntando cuando recibía respuesta. A ver qué me contestaba Dios. Así es que estaba la petición a un lado y en otra fila ponía las contestaciones. Me dice, y es increíble, porque en más del 90% Dios me ha contestado exactamente lo que yo le pedía. Exactamente lo que yo le pedía. Así es que, mis hermanos, yo sé de oraciones contestadas hasta de una tarta que una persona le apetecía. Y no tenían dinero, y le apetecía enormemente. Conozco a la persona, argentina, la conocí cuando estudiaba para teología en Sagunto, y me dice, fíjate cómo es Dios. Yo dije, Señor, cómo me gustaría, no tenían ni un duro, estaban que no tenían ni lo más mínimo. Cómo me gustaría comer una tarta de calabaza. Se ve que en Argentina son famosas las tartas de calabaza. Y mi esposa me dijo, sí, cariño, pero ya sabes que no tenemos casi ni para la comida, así es que olvídate. Llaman por teléfono. 2 hermanas, oye, vamos a ir a orar un rato allí con vosotros y a pasar un rato. Era por la tarde, la hora de la merienda. Al rato aparecieron las 2 hermanas y una de ellas traía una tarta de calabaza así de grande, mis hermanos. Dice, es la tarta de calabaza más grande que había visto en toda mi vida. Así es que hasta para los caprichos Dios nos contesta. Dios nos contesta, mis hermanos, hasta para caprichos. Ayer escuchaba, no sé cuántos lo escuchasteis, algunos sé que lo han escuchado, el testimonio de Walter Bate,
en Alfa Televisión, salió hacia las 11 en adelante. Nunca había escuchado ese testimonio. Es un doctor en zoología evolutiva y contaba cómo fue transformado por Dios, de un evolucionista ateo a un creyente acérrimo. Mis hermanos, a mí se me ponía la carne de gallina porque yo nunca había oído ese testimonio. Sabía que había tenido una conversión tremenda ese hombre, pero nunca había oído directamente de sus labios el testimonio. Me llamó enormemente la atención que cuando él abandona su cátedra, porque sabéis, no se le ocurrió otra cosa, nada más que cuando él ya estaba en una lucha total, se había dado cuenta que el evolucionismo, después de leer y leer y leer y leer y comprobarlo, porque era es un hombre absolutamente racional, y leer y darse cuenta que realmente todas las bases en las que él había fundado, todos sus conocimientos se venían abajo, y desde toda su bioquímica y todo se venía abajo. Y era espeluznante como él lo contaba. Entonces le proponen en la Universidad de Sudáfrica, una de las más importantes de Sudáfrica que él dirigía, era el jefe de la cátedra de zoología evolutiva. Mis hermanos le dicen, oye, vamos a hacer un simposium sobre la evolución y queremos que tú seas el que dirijas ese simposium. Van a venir los catedráticos de todas las universidades del país y ahí vamos a hacer un simposium sobre los últimos descubrimientos de la evolución. Y él estuvo en una lucha terrible y lloraba al Señor, Señor, pero yo ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir en contra de de las ideas nuevas que tengo? ¿Pero cómo voy yo a defender esto? Y en esa lucha al final él dijo, bueno, vale, iré. Y allí, en una cátedra de universidad espectacular, con diapositivas, con toda una presentación de genética, él fue mostrando, y cuando terminó dijo, y por todo esto que os he mostrado, no creo que la evolución tenga razón. Dice que el jefe de la universidad, mis hermanos, el jefe de la universidad, dice, se puso rojo, pero rojo que se puso de pie, empezó a gritarle, le empezó a salir espuma por la boca, y a partir de ese momento su vida profesional aparentemente había muerto. Se despidió, se fue de la universidad y se quedó sin nada. Y solo oraba. Bueno, él tenía un bebé poseído, completamente poseído. Imaginaros, un bebé poseído. Pero es espeluznante como lo cuenta, cómo el cura que vino antes de conocer a los adventistas logró exorcizar aquello y el niño cambió completamente y aquello se terminó aparentemente, colgándole un crucifijo, poniendo crucifijos por todas las ventanas, bueno. Pero cuando ellos empezaron a estudiar la Biblia otra vez y a orar a Dios, buscando la verdad del sábado, que fue lo primero que fueron descubriendo, mis hermanos, el niño volvió a la posesión. Y era un niño de meses, así es que, ¿cómo es posible esto? Él lo cuenta. Pero ellos oraban y oraban y oraban. Y llegaban momentos en los que no tenían nada para comer, mis hermanos. Nada. Y dice que llamaban a la puerta, salían a abrir, no había nadie. Pero había una cesta en la puerta llena de comida. Nunca supieron quién dejaba aquella cesta allí. Cuando no tenían ya para gasolina, que no podían ni desplazarse, de repente la niña encontraba en el suelo de atrás del coche, encontraba 100 euros. Nadie sabía quién había metido aquello allí. Y él dice, y así fuimos avanzando hasta que Dios me devolvió la cátedra de zoología en otra universidad de Sudáfrica. Y hoy en día estoy siendo pagado para enseñar científicamente la creación a todos los alumnos en una universidad secular. Así es que Dios abre puertas cuando Él quiere abrir puertas. Y Él dice, y la oración hizo esto. Y cuando nosotros nos poníamos a la mesa sin nada de alimento, estábamos diciéndole, Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a recibir. Y en ese momento llamaban a la puerta, abrían la puerta y había una cesta de alimentos delante de la puerta. Pero ese hombre se la jugó toda por el Señor. Y seguramente vosotros tenéis testimonios de este tipo que contar. Así es que cuando imploramos la bendición y la misericordia de Dios,
Debemos tener, mis hermanos, todo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Cuando pedimos al Señor que perdone nuestros pecados en oración, también tengo que estar dispuesto a perdonar antes las ofensas que a mí me han hecho. Porque dice la oración modelo de Jesús, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si en mi oración yo pido al Señor que me perdone mis pecados, pero no estoy dispuesto a perdonar, entonces olvídate, el Señor no me va a perdonar. Y así podríamos dar muchos más consejos que Elena de White nos da y que la Biblia nos da sobre la oración. Pero mis hermanos, debemos de orar constantemente al Señor, debemos de estar unidos constantemente a Él. Y en este año tomemos la decisión de hacerlo como nunca antes lo hemos hecho. Porque los tiempos están bien difíciles, porque necesitamos de la ayuda que Dios nos dará de una manera como nunca quizá la hemos necesitado. Y me gustaría terminar con un texto que está en Mateo 7, versículos 7 al 8. Mateo 7, versículos 7 al 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Ojalá, mis hermanos, este sea nuestro texto lema para este año. Pidamos al cielo poder, pidámosle ayuda, y el cielo está desesperado por ayudarnos. Y si no recibimos la ayuda es porque nosotros no la deseamos, porque no la estamos pidiendo, porque no pasamos tiempo de rodillas. Pero si lo hacemos, las ventanas del cielo se abrirán y muy pronto Jesús estará volviendo en las nubes del cielo y podremos gozar de su presencia por toda la eternidad. Que el Señor os bendiga mucho.